Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Buenas tardes, hermanos. Qué privilegio volver a llegar delante de ustedes en el repaso de la lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto. Ustedes están viendo que hemos cambiado de sala. La idea es que algún día vamos a estar sentados varios en la sala para analizar el tema como el de Hebreos, que es un diálogo. Y la idea de estar en una sala es que usted se imagine que en esta sala está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Pablo, los hebreos, usted, yo, y estamos platicando. Y en esta ocasión vamos a platicar de el tema Jesús, el sacrificio perfecto. Quiero decirles que nos sentimos muy contentos de poder estudiar esta lección. Recuerde que escuchar el repaso de la lección no es para que usted diga estudié 7 días. Ahora, si lo escucha 7 días, pues sí podrá decir que estudió 7 días. Lo animo a que lea usted su guía de estudios. Y recuerde que la mejor guía es la de 3 en 1, y para los que ya no ven bien, la tamaño jumbo. Bueno, en esta lección se inicia, o Pablo la inicia, haciendo 8 preguntas muy interesantes a las cuales nos conviene dar respuesta. Fíjese, primero, hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio de salvación, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón, no hay remisión de pecados, dice Pablo en Hebreos 9:22. Segundo, ¿por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? Por otra parte, ¿acabó todo en la cruz? ¿Por qué Pablo entonces habla de un ministerio sacerdotal de Jesús después de su resurrección única, especial y grandiosa que él tuvo? Y entonces habla del santuario celestial. 5. ¿Por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Y qué nos ofrece a nosotros el sacrificio de Jesús? Finalmente, ¿cómo se aplica hoy con nosotros ese maravilloso sacrificio de Jesús hace 2000 años, cuando hizo el sacrificio perfecto? El versículo para memorizar, Hebreos 10:14, muy corto, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo concepto de Pablo. La idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era ofensiva para la mentalidad antigua. Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran su aversión a esa idea. Y para los judíos, la ley judía declaraba que un hombre empalado, o sea, crucificado en un árbol, era maldito por Dios. Por consiguiente, los primeros motivos que encontramos en las pinturas cristianas de las catacumbas son unas cuevas profundas que hay en varios lugares, especialmente en Roma, y las catacumbas son demasiado riesgosas. Usted se mete a una cueva, camina 10 metros y ya hay 3 puertas, 3 caminos. Se mete por un camino y de pronto ya hay 3, 4 caminos y ahí va usted, y después de media hora de caminar, ¿por dónde entró? ¿Cómo sale? Pues en esas catacumbas, esas cuevas, hay varias pinturas. Por ejemplo, está la pintura del pavo real, que supuestamente simboliza la inmortalidad. También hay otra pintura, la paloma, que simboliza la paz. También hay una palma de la victoria de un atleta.
y también está el pez, el ictios, símbolo de los cristianos. Después aparecieron otras pinturas. El arca de Noé, Abraham sacrificando a Isaac, el carnero en lugar de Isaac en el altar de sacrificio. Hay una pintura muy impresionante, Daniel en el foso de los leones. Y por último puedo mencionarles a Jonás cuando el pez grande lo expulsa de su cuerpo. También creo que vimos una de un pastor que lleva un cordero, el cordero así abrazado. Después descubrieron otras pinturas que representaban los milagros de Jesús, como por ejemplo la curación del paralítico de Betesda. Y luego aparece otra pintura, la resurrección de Lázaro. Hay más pinturas bellas que eran símbolos de salvación, de victoria y de cuidado. Está la cruz, de una manera señalada, que transmitía una sensación de derrota, de vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en el emblema del cristianismo. De hecho, Pablo simplemente calificó el Evangelio, dice en 1 Corintios 1:18, como la palabra de la cruz. Esta semana, queridos hermanos, veremos la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos. Vamos a ver algunas respuestas. ¿Por qué había que sacrificar? Mencionamos estas preguntas, pero vamos a dar la respuesta de por qué había que sacrificar, por qué se necesitaban sacrificios, según Hebreos 9:15. Explica Hebreos, Pablo, que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto. ¿Se acuerdan lo que es la redención? El Goel, la compra, el día del jubileo. Eso se hacía a fin de que los elegidos de Dios recibían la promesa de una herencia eterna. En el antiguo cercano oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto muy serio. Implicaba el intercambio de promesas bajo juramento y entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. A menudo estos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entre los diversos propósitos de los sacrificios de animales, los ofrendantes tenían los siguientes cuando sacrificaban animales. En primer lugar, reconocían su culpabilidad y obtenían el perdón. En segundo lugar, el que ofrecía un sacrificio expresaba gratitud por esa gran bendición que Dios le daba, y tenían otras razones más para hacer sacrificios, porque entonces aparece el tema del pacto, un compromiso entre dos personas. Era costumbre antigua dividir los animales sacrificados en dos partes y formar así un camino por el que debían pasar las personas que estaban haciendo el compromiso. Abraham, por ejemplo, pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua, dice Elena White en Patriarcas y Profetas, página 116. Luego, Dios hizo lo mismo, caminó entre los animales del sacrificio, ratificando, aceptando así el pacto. También, para ratificar el nuevo pacto fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús, y Dios estaba allí, dice Pablo en 2 Corintios 5:19. Por esto es bueno preguntarnos, pregúntate, hermano, hermana, ¿tú ratificarías el pacto andando cada día con Jesús? ¿Te comprometerías en ese pacto? ¿Estarías dispuesto a confirmar o a reafirmar ese pacto con nuestro Redentor? Ahora, ¿cuándo había que sacrificar?
Dice Pablo en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En el santuario se ofrecían sacrificios u ofrendas de diversos tipos. Cada sacrificio tenía motivos distintos. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esos tipos de sacrificios? En primer lugar, está la ofrenda del holocausto. Se quemaba completamente el cordero. Eso simbolizaba expiación, la completa entrega de Jesús, total. En segundo lugar, la ofrenda del cereal, la ofrenda del cordero, ahora la segunda ofrenda, la del cereal. Esa expresaba la gratitud por las dádivas divinas y representaba a Jesús como el pan de vida. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz. Implicaba una comida familiar, entre varios familiares, una comida alegre que representaba a Jesús como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y a beber también su sangre. En cuarto lugar está la ofrenda por el pecado. Ofrecía el perdón del pecado, representaba a Jesús como nuestro Redentor. En quinto lugar está la ofrenda por el pecado, que ofrecía el perdón. Además, se debía hacer la reparación del daño. ¿Comprende? Hay una diferencia entre la cuarta y la quinta. Hermanos, ¿por qué creen que había que sacrificar? ¿Por qué? ¿Era necesario sacrificar? Dice Pablo en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué? Voluntad de Dios. Entre los diversos propósitos de los sacrificios de animales, hemos dicho que así se lograba el perdón, la gratitud, la paz. Entonces aparece el tema del pacto, o sea, un compromiso entre dos partes. También ya les dijimos y repetimos en esta ocasión la pregunta y la respuesta. ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiara nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? En el santuario se ofrecían sacrificios, también ofrendas de diversos tipos. Cada uno de esos tipos tenían motivos distintos y ya lo explicamos algo anteriormente. Ahora, ¿qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Qué nos ofrece? Bueno, Pablo dice en Hebreos 7:27 que a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Jesús no tenía que ofrecer sacrificios cada día. Primero, porque él no tenía pecados. Y luego, porque el pueblo sí tenía pecados. Porque él ofreció el sacrificio de una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes todos los días tenían que ofrecer sacrificios para ellos primero, luego para el pueblo porque ellos eran pecadores, pero Jesús no. Además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús tiene ciertas características únicas en su estilo, como por ejemplo, el sacrificio de Jesús puede limpiar nuestra conciencia, puede quitar nuestro pecado, nos ofrece santificación, o sea que a partir de nuestro bautismo nos ofrece el auxilio del Espíritu Santo para poder ser fieles y dar el mejor testimonio. En cuarto lugar, el sacrificio de Cristo es eficaz, es insuperable. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ninguna otra forma en que podamos ser salvos más que creer en Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Ese sacrificio también nos hace perfectos. Nos permite acercarnos a Dios. Nos ofrece un ejemplo, el de Jesús, que debemos seguir. ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús?
cómo nos afecta. Dice Pablo en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Al igual que el ministerio de sacerdotes terrenales, ese ministerio no acababa cuando se sacrificaba el animal en la puerta del santuario. El ministerio de Jesús tampoco acabó cuando murió en la cruz. Según la categoría de la persona que hubiera pecado, el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo del lugar santo, o sea, en la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo y asperjaba la sangre de ese cordero en la cortina del lado del lugar santo. Eso lo hacía también por el sacerdote y también por el pueblo, o si no, el sacerdote se comía la carne del cordero. O en ambos casos, el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo y posteriormente, después, cuando se cumplía un año, llegaba el día de la expiación. Entonces el santuario era purificado de los pecados que habían sido confesados durante el año y habían sido esparcidos en la cortina en el área del lugar santo. Desde su ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo, ya dijimos, y el Padre lo sentó en su trono, Jesús está realizando un ministerio intercesor en el santuario celestial. Ahí está Jesús junto al Padre. Cuando Él llegó al cielo, llegó al lugar santo. Y en 1844, tanto el Padre como el Hijo pasaron al lugar santísimo. Y desde su ascensión, Jesús está realizando ese ministerio que intercede por nosotros, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. Ahora, ¿cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Dice Pablo en Hebreos 9, 27, 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. Pablo nos dice que entre la cruz, entre la muerte de Jesús y su segunda venida, debe realizarse una obra de juicio. Se está realizando la obra del juicio ya. En 1844 comenzó el juicio de Dios, con el juicio investigador. Cuando Jesús regrese, Él ya no va a tener nada que ver con el pecado, porque todo pecador habrá sido juzgado y arreglado su situación y todo pecado será perdonado. Entonces este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario. Cuando llegue la purificación del santuario es que llegó el día de la expiación. El propósito de este juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando se abran los registros ante el universo, los libros que tiene Dios ahí, el libro de la memoria, el libro de la muerte y el libro de la vida, entonces fíjese, en primer lugar, Dios va a mostrar lo que sucedió en el corazón de los creyentes. Ahí está revelado qué pasó en nuestro corazón, cómo nos convertimos. En segundo lugar, se va a ver cómo es que aceptamos o abrazamos a Jesús como nuestro Salvador. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz y todo lo que sufrió, se va a ver todos los sufrimientos de Jesús, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, de sus manos, de sus pies. Ahí se va a ver la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro del Padre, que tuvo que gritar Eloi, Eloi, lama sabactani. En cuarto lugar, hermanos, fíjese bien, habla de cada hijo de la humanidad y declara: por ti, consciente, el Hijo de Dios aceptó llevar esta carga de la culpabilidad por ti. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso.
Él que abrió los ojos de los ciegos, devolvió la vida a los muertos, se ofrece como un sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti, por amor a mí, dice Elena White, le decía todas las siguientes páginas 703. Habla cada hijo de la humanidad y declara: por ti, consciente el Hijo de Dios, estuvo de acuerdo en llevar esta carga de culpabilidad por ti, y saquea el dominio de la muerte, abre las puertas del paraíso, y el que abrió los ojos de los ciegos, devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Entonces dime, ¿por qué Jesús fue sacrificado? Te voy a contar la historia. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, y Dios intentó muchas veces de hacer lo que se arrepienta, y el terco no quiso hacerlo, Dios no tuvo más remedio que expulsarlo del cielo, juntamente con la tercera parte de ángeles que le hicieron caso. ¿Cuál fue el motivo del celo y la contienda de Lucifer? Porque Dios había planeado crear este planeta, ponerle vida a este planeta. Y él quería también participar, y Dios le dijo: no se puede, porque eres una criatura, no eres creador. Y eso produjo en su corazón esas características pecaminosas del celo, la envidia, el coraje. Y después que el diablo fue expulsado, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron al planeta a crear la vida. Pero ellos, desde antes de la fundación del mundo, habían hecho arreglos y pactos. Ellos, por ejemplo, decidieron que las criaturas de este planeta serían muy diferentes a las criaturas de los otros planetas. Porque ahora las criaturas de este planeta serían creados a la imagen de Dios, y podrían ellos multiplicarse, tener hijos. Los otros no. Porque Dios pensó que esas vacantes, esas bancas vacías, esas butacas vacías que dejaron Lucifer y los ángeles cuando fueron expulsados del cielo, debían volver a ocuparse, pero con seres, con personas del planeta Tierra. Dios se ha propuesto repoblar el cielo contigo y conmigo y con todos los que creamos en Jesús. Dios sabía entonces que ese Lucifer iba a venir al planeta Tierra, iba a tentar a Adán y a Eva y hacerlos caer en pecado. Pero Dios les dio libre albedrío, y ellos tendrían que decidir si iban a ser seducidos por el diablo. Entonces Dios hizo el plan de salvación. El hombre y la mujer, al caer en pecado, ¿qué tendría que pasar para que vuelvan otra vez al cielo? ¿Cómo iban a ser redimidos? Cuando Dios le dijo esto a los ángeles, a los querubines y serafines y los demás mundos, ¿no les pareció que Jesús debía dar su vida en rescate de nosotros? Y ellos se ofrecieron: no, yo voy mejor. ¿Por qué Dios no aceptó eso? De que por cada pecador un ángel muriera. ¿Por qué no hizo Dios un plan de que por cada pecador, para que pudiera ser glorificado, destruyeron una estrella? Porque, no sé, algo hubiera sacrificado, pero no la vida de Jesús. San Juan 3:16 dice que el amor de Dios es tan grande que decidió Él mismo dar su vida para salvarte a ti y salvarme a mí. Y es Dios el que decidió encarnar, hacerse ser humano y morir en muerte de cruz, una muerte vergonzosa para ese tiempo y para cualquier tiempo. Es así como se decide que Jesús sería sacrificado, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué te hace pensar eso? En esta ocasión, hemos visto en la fotografía que Pablo hace de Jesús en el libro de Hebreos, hemos visto esta fase preciosa cuando Jesús decidió, y el Padre y el Espíritu Santo, ofrecerse en sacrificio vivo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Yo espero
que esta meditación y el repaso de esta lección te haga pensar que no hay nada en el mundo que valga la pena para dejar a Dios en su fiesta. Consagrémonos cada día más a nuestro Dios. Así como Él sacrificó su vida, si es necesario, sacrificamos la nuestra para poder estar con Él en el reino de los cielos. ¿Y qué crees? Sabemos que cuando termine el milenio, el trono del Padre hará, escucha bien, mudanza. Mudanza. Yo me cambié de casa 20 veces. Llené 20 veces el camión de mudanza y me transporté a otra casa. Nuestro Dios va a hacer mudanza. Se va a cambiar del cielo y traerá todo a la tierra. Y aquí, en la tierra renovada, estará el trono del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estará con nosotros para siempre. No permitas que nada ni nadie te haga perderte de estas gloriosas experiencias. Anhelo que Dios te bendiga y que tengas paz. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por estas revelaciones maravillosas que nos das a través del estudio de la escuela sabática. Gracias por haber elegido a Adit Cortés para que escriba estas lecciones. Y gracias porque nos permites dar este repaso de la lección. Te ruego que cada hermano y hermana que ha mirado este repaso estudie su lección asiduamente cada día. Por favor, perdona nuestros pecados. Y como dijeron los niños, acaba de esta pandemia, Señor. No nos metas más en peligro. Bendice a los oyentes, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.